¿Y si te dijera que no estás cansado por lo que haces, sino por lo que cargas en silencio? Hay un tipo de fatiga que no se soluciona con dormir, una que no se cura con vacaciones, un cansancio que no tiene nombre, pero pesa en el alma. Ese es el agotamiento de quien ha sobrevivido demasiado tiempo sin consuelo. Te entiendo, porque también yo creí que aguantar era lo mismo que tener fe, que callar era un acto de fortaleza, que el dolor era mi cruz, y que llevarla sin quejarme era el camino a la santidad. Pero no es así, y San Agustín lo sabía, porque él también huyó, porque él también se perdió, y solo cuando tocó fondo, cuando se cansó de sí mismo, escuchó a Dios en el silencio. Hay un momento en que uno ya no sabe qué pedir, solo quiere paz, solo quiere parar de pelear contra la vida, y si tú estás ahí, en ese mismo lugar, este mensaje es para ti. A veces el sufrimiento se vuelve tan familiar que dejamos de cuestionarlo. Solo lo arrastramos, solo lo escondemos, solo seguimos funcionando, como si eso bastara. Pero San Agustín escribió algo que me hizo detener todo. Dios no habita en el ruido, sino en el interior del alma. Búscalo ahí, donde tú también estás huyendo. Y yo huía. Huía de mis emociones, de mis recuerdos, de todo lo que no quería sentir. ¿Y tú? ¿De qué has estado huyendo? Porque el sufrimiento no solo duele, también nos endurece, nos vuelve desconfiados, nos vuelve solitarios, y lo peor, nos hace creer que merecemos estar así. ¿Sientes eso también? Dímelo en los comentarios. No estás solo. Yo estoy aquí, leyendo contigo. Hubo días en que desperté sin ganas de seguir, no por falta de fe, sino por exceso de peso, y en esos días volví a las palabras de Agustín, no como quien lee un libro sagrado, sino como quien busca, desesperado, una voz que lo entienda. Y encontré esta. No salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Pero ¿cómo volver? Cuando el interior está roto. ¿Cómo buscar a Dios si dentro de mí solo hay ruinas? Fue entonces que hice algo sencillo, algo que nunca antes me permitía hacer. Hablé con Dios como quien se queja, como quien suplica, como quien ya no puede más. Y por primera vez, no sentí culpa por hacerlo. No sentí que estaba traicionando mi fe. Sentí que estaba siendo humano. Aquí comparto contigo esa oración que nació desde mi cansancio, desde mi oscuridad, desde lo más humano que tengo. Oración desde el cansancio, inspirada en San Agustín. Señor, ya no sé qué esperar de mí, pero sigo creyendo en ti. No vengo a pedir milagros, solo descanso. No te pido respuestas, solo silencio para escucharme. Haz que mi alma vuelva a mí, haz que me encuentre, aunque duela. Y si es cierto que tú habitas dentro, no me dejes solo en esta noche. Amén. Esa fue la primera vez que recé sin máscaras. Y algo cambió. No afuera, no en las circunstancias, pero dentro. Una semilla, una pequeña luz, una certeza de que, aunque no entiendo el sufrimiento, hay un sentido más profundo que aún no he visto. Y tú también puedes encontrarlo. No corriendo, no luchando, sino deteniéndote. Porque el alma no grita, el alma susurra. Y solo en el silencio podemos oír lo que más necesitamos. ¿Te has escuchado últimamente? Me pregunté durante años por qué sufría tanto. Pensé que quizás Dios me estaba castigando, que había hecho algo malo, o que simplemente no era lo suficientemente fuerte. Pero no. El sufrimiento no siempre es un castigo. A veces es una llamada. Un eco sagrado que viene desde lo más profundo. Como un grito de nuestra alma pidiendo regresar a casa. Porque incluso cuando nos perdemos, Dios no nos deja de buscar. Solo que Él no grita, espera. Y en ese silencio, que tanto duele, es donde a veces más cerca está. San Agustín decía, Dios está más cerca de mí que yo mismo. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes creer que, incluso en medio del caos, hay un amor que nunca dejó de mirarte? Yo no podía. Por mucho tiempo rechacé esa idea. Pensé que ya no era digno, que había fallado demasiadas veces, que había cerrado la puerta demasiadas veces. Pero no se trata de ser digno, se trata de volver.
y siempre se puede volver. Tal vez ese sea el mensaje oculto del sufrimiento, hacernos regresar. Porque cuando todo se derrumba afuera, descubrimos lo poco que habitamos dentro. Y ahí empieza la verdadera conversión. No la religiosa, no la de ritos o templos, sino la íntima. La que nace del quebranto, la que se da cuando ya no puedes más, cuando caes. Y en el fondo, descubres que no estás solo. Yo caí muchas veces, y confieso, aún hoy caigo. Pero ya no me avergüenzo de mis caídas, porque aprendí que Dios no se encuentra en lo alto, sino justo donde creíamos que nos habíamos perdido. Si estás cansado, no te obligues a fingir. No tienes que estar bien. No tienes que demostrar fuerza todo el tiempo. Eso también lo aprendí tarde. Hay días en que la fe no es un rugido, sino un suspiro apenas audible. Y aún así, es fe. Agustín lo escribió con una claridad que me estremeció. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera. Sí, yo también busqué respuestas afuera. Aprobación, reconocimiento, seguridad. Y todo me falló. Solo cuando me atreví a mirar hacia adentro, empezó la verdadera sanación. Pero no fue rápida, ni mágica. Fue lenta, dolorosa y a veces silenciosa. Porque el alma no sana deprisa. El alma necesita ser tocada con compasión, con presencia, con verdad. Y por eso estoy compartiendo esto contigo. Porque quizás nadie te ha dicho esto hoy. No estás roto, estás en proceso. Y lo que duele ahora, también puede transformarse. Yo lo viví. Hubo un día, uno muy gris, en que sentí que mi alma se había secado. Que nada me conmovía, ni siquiera el amor. Fue ahí, en esa aridez, donde entendí otra frase de Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y yo tenía el corazón inquieto, vacío, hambriento de algo que no sabía nombrar. Tal vez tú también. Tal vez has probado de todo, relaciones, logros, aplausos, distracciones. Y aún así, hay un hueco que no se llena. Ese hueco no es un defecto, es un llamado. Un espacio reservado para lo eterno, para lo sagrado, para lo que no se compra ni se conquista, la presencia de Dios, no como un juez, no como una amenaza, sino como ese Padre que nunca se fue, como ese amor que sabe esperar. Y si has sentido esa ausencia, no es porque Él no está, es porque tu alma, como la mía, se distrajo demasiado tiempo afuera. ¿Te pasa eso también? ¿Te cansas de fingir que todo está bien cuando por dentro estás gritando? Cuéntame. Te leo. Aquí nadie te juzga. Aquí somos muchos. Almas rotas buscando sentido. Y créeme, San Agustín también fue uno de nosotros. Por eso sus palabras no son teología vacía. Son confesiones. Son cicatrices convertidas en luz. Y si él pudo volver, nosotros también. Cuando entendí que no tenía que seguir siendo fuerte todo el tiempo, empecé a respirar diferente. No fue fácil. Estaba acostumbrado a sostenerlo todo, a ser el apoyo de otros, a sonreír cuando por dentro me estaba quebrando. ¿Tú también haces eso? ¿Te ocultas detrás de una rutina? ¿Porque mostrarte te da miedo? A veces, lo más valiente que puedes hacer es decir, no estoy bien. Y no pasa nada. No eres débil. Eres humano. San Agustín no nació sabio. Fue arrogante, impulsivo, ambicioso. Buscó llenar su vacío con placeres, reconocimiento, filosofía, y fracasó. Hasta que un día, se cansó de sí mismo y escribió: llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. ¿Sabes qué significa eso? Que a veces Dios no responde como esperábamos. Él interrumpe. Él nos despierta. A veces, a través del dolor. A veces, a través del silencio. Y ese despertar no siempre es agradable. Recuerdo cuando empecé a cuestionar cosas que antes callaba. Cuando dejé de justificar lo injustificable. Cuando me atreví a mirar mi historia sin filtros. Lloré. Mucho. Pero también fue el comienzo de mi libertad. Porque la verdad, aunque duela, libera. Agustín decía:
El hombre que se conoce a sí mismo se desprecia. Y yo entiendo esa frase, porque conocerse a uno mismo no siempre es bonito. Descubrimos heridas, errores, máscaras, pero solo desde esa verdad podemos cambiar. Y en ese cambio nace la compasión. Yo fui duro conmigo mismo por años, exigente, inflexible. Creía que la perfección era la única forma de ser aceptado, y eso me enfermó el alma. Hoy entiendo que Dios no me pedía perfección, me pedía sinceridad, que no quería mis sacrificios vacíos, sino mi corazón auténtico. Y por eso empecé a hablarle desde mi verdad, sin adornos, sin fórmulas, solo con lo que tenía, mi cansancio. Y en medio de esa oración quebrada, encontré consuelo. No porque las cosas cambiaran de inmediato, sino porque sentí que ya no estaba solo en mi dolor. Y eso lo cambia todo. Hay una presencia que te sostiene cuando ni tú sabes cómo seguir. Una mano invisible que no te quita el peso, pero te recuerda que no estás cargándolo en vano. ¿Lo has sentido alguna vez? Tal vez no en palabras. Tal vez en ese instante en que lloras y algo dentro se aquieta. O cuando una frase, un gesto, una canción, toca justo donde más dolía. Eso también es Dios. No en el trueno, no en el fuego, sino en el susurro. Como aquel día en que me detuve frente al espejo y por primera vez en años, no vi solo cansancio, vi ternura. Vi una historia que merecía ser contada con compasión. Y lloré, pero fue un llanto diferente. Uno que limpia, uno que sana. Y después volví a escribir. Escribir para no olvidarme. Escribir para no endurecerme. Escribir para recordar que incluso el dolor tiene algo que enseñarme. Agustín hablaba de eso cuando decía: todo lo que he sido, Señor, lo he sido contigo o contra ti. Y esa frase me estremeció, porque sí, a veces luchamos contra lo que más necesitamos. A veces huimos de lo que más anhelamos. A veces, nosotros mismos somos la barrera. Pero cuando esa barrera cae, cuando dejamos de pelear y simplemente nos rendimos, ahí comienza la gracia. Yo no sé por qué estás sufriendo. No tengo respuestas mágicas. Pero sí sé una cosa. Tu dolor no es inútil. Tu historia no termina aquí. Y hay algo, o alguien, que te está llamando en medio de este caos. Tal vez por eso llegaste hasta este video. Tal vez no es casualidad. Tal vez esta es la forma que la vida encontró para decirte: no te sueltes, aún hay más por vivir. Después de tantos años buscando afuera, entendí que todo cambio verdadero empieza cuando dejo de correr. Y no me refiero a una carrera física, sino esa urgencia interior de demostrar algo, de alcanzar algo, de tapar lo que siento. ¿Cuántas veces te has dicho: cuando esto termine, seré feliz? Cuando todo mejore, ¿podré descansar? Yo también me dije eso, una y otra vez. Y el cuándo nunca llegaba. San Agustín lo sabía, por eso escribió: el alma tiene sed, y solo se sacia en la fuente de la verdad. Yo pasé años bebiendo de fuentes equivocadas, y cuanto más bebía, más vacío me sentía, porque el mundo te ofrece alivios momentáneos, pero no paz. Te ofrece estímulos, pero no consuelo. Solo en el silencio descubrí lo que de verdad me hacía falta. No era reconocimiento, no era éxito, era significado. Y ese significado solo se encuentra en la profundidad, no en la superficie, no en la velocidad. Fue por eso que decidí parar. Un día cualquiera, sin aviso, simplemente apagué todo. El celular, las noticias, las voces ajenas, y me senté conmigo. No sabía rezar, no sabía qué decir. Solo cerré los ojos y respiré. Y en ese vacío no sentí miedo, sentí presencia. Tal vez eso sea Dios, no una respuesta, sino una compañía. Agustín escribió: tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Qué fuerte, porque muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero en realidad, fuimos nosotros quienes nos alejamos. Nos envolvimos en nuestras prisas, en nuestras heridas, en nuestro orgullo. Y aún así, Él esperó. No sé cómo es tu fe.
No sé si crees o dudas, pero lo que sí sé es que hay algo sagrado en ti. Sí, en ti. Aunque te sientas roto, aunque creas que has fallado demasiado, esa parte tuya que aún sueña, que aún llora con una canción, que se estremece al ver a alguien sufrir, eso es sagrado. Eso es tu alma recordándote que no todo está perdido. Yo también olvidé quién era. Me perdí entre responsabilidades, exigencias, frustraciones. Me volví alguien funcional, pero desconectado, y cuando me di cuenta, no sabía cómo volver. Pero aprendí que no se trata de volver al pasado, se trata de volver al centro, a ese lugar interior donde aún vive tu verdad. ¿Y sabes qué me ayudó? Una pregunta sencilla que leí una vez y que se quedó conmigo. ¿Qué parte de ti estás abandonando para que otros te amen? Esa pregunta me quebró, porque yo había dejado pedazos míos en cada lugar donde intenté encajar. Renuncié a mis silencios, a mi sensibilidad, a mi forma de sentir profundo, solo para no molestar, solo para ser suficiente. ¿Y tú? ¿También has tenido que cortarte para caber? Es duro, pero necesario de mirar, porque mientras no nos reconciliemos con lo que somos, seguiremos buscando aprobación en lugares que solo saben herir. San Agustín decía, el amor propio bien ordenado no es egoísmo, es caridad. Y eso me cambió todo. Aprendí que cuidar de mí no era orgullo, era honra, era respeto por la creación divina que también soy. Tú también mereces volver a ti, no por arrogancia, sino porque nadie más podrá habitar tu alma como tú mismo. Y cuando lo haces, cuando empiezas a estar contigo, algo se acomoda. No todo mejora de inmediato, pero el corazón encuentra un ritmo más suave, más humano, más verdadero. Por eso, hoy quiero invitarte a que hagas algo. Después de este video, busca un lugar tranquilo, solo unos minutos. Cierra los ojos y sin fórmulas, sin miedo, dile a Dios exactamente lo que sientes, con rabia, con lágrimas, con cansancio. Dile lo que no has dicho a nadie y luego escucha, no con los oídos, sino con el alma. Porque, como dijo San Agustín, no salgas fuera, entra en ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Después de esa oración silenciosa, algo cambió, no afuera, no en mis circunstancias, pero dentro de mí, una grieta se volvió puerta, y lo que antes dolía, empezó a hablar. No fue un milagro espectacular, no fue una voz del cielo, fue algo más sutil, más íntimo, una certeza serena de que estaba acompañado. Y entendí algo que San Agustín ya había descubierto siglos atrás. En el sufrimiento, el alma se purifica y se prepara para ver a Dios. Yo no entendía por qué tanto dolor, pero después de atravesarlo, comprendí que no era castigo. Era un llamado, una purificación, un reencuentro. No con una doctrina, no con una religión, sino con mi esencia. Con ese rincón del alma donde todo es simple y todo es verdadero. Y tú, que llegaste hasta aquí, ¿qué descubriste dentro de ti mientras escuchabas? Porque si algo puedo decirte, es que todo este viaje no fue solo sobre mí, fue sobre nosotros, sobre todos los que en algún momento hemos cargado con un cansancio que no se ve. Quizás ahora mismo estás así, agotado, herido, invisible. Y si es así, quiero que escuches estas palabras como si fueran solo para ti. No hay nada roto en ti que no pueda ser tocado por el amor. Ni tu historia, ni tu pasado, ni tu alma. Ese amor no es humano, es divino. Y te ha estado esperando todo este tiempo. San Agustín no fue santo porque nunca cayó. Fue santo porque cada vez que cayó volvió. Volvió a Dios. Volvió a sí mismo. Volvió a amar. Y tú también puedes. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa lo lejos que creas estar. Si hoy decides detenerte, si hoy decides hablar con sinceridad, si hoy decides dejar que el silencio te abrace, entonces has comenzado a volver. Y créeme, Dios no te pide perfección, te pide verdad. Y si tu verdad hoy es dolor, entonces que tu oración sea un suspiro, que tu fe sea simplemente no rendirte, que tu ofrenda sea continuar. Yo no tengo todas las respuestas, pero tengo mi historia, y te la ofrecí con el corazón abierto, porque sé que alguien, en algún lugar, la necesitaba escuchar. Tal vez fuiste tú,
Y si algo dentro de ti se movió, si una lágrima cayó, si un recuerdo tocó tu alma, no lo ignores. Eso también es oración. Eso también es encuentro. Hoy no soy más quien vivía escapando. Ahora descanso en mí, y cuando me pierdo, ya no me castigo, me busco. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Aquí seguimos juntos, alma con alma, porque necesitamos hablar de lo que nadie habla, de lo que se siente, pero no siempre se dice, del dolor, de la esperanza, del sentido, que esta semilla quede en ti, y cuando llegue el silencio, recuerda, no estás solo.